con especialistas de RR Noticias. Bueno, en la mesa, como cada miércoles, se trata uno de los temas importantes en la agenda pública. Hoy nos ponemos a pensar y vamos a reflexionar sobre la violencia que se vive en diversas partes del país, pero es que lo que se ha visto en Chilpancingo y en el estado de Guerrero en general es, francamente, pues para dejarnos sin palabras. Luego de que el pasado 24 de junio fueran localizados en el centro de Chilpancingo, Guerrero, los cuerpos de 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres, fue difundido un video de una reunión entre la alcaldesa de esa localidad, Norma Otilia Hernández, y Celso Ortega Jiménez, alias El Ardillo, a quien se le identifica como integrante de uno de los grupos criminales que hay en Guerrero. ¿Hasta dónde ha permeado la delincuencia en las esferas gubernamentales? A partir del sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando se le declaró la guerra al narcotráfico, la violencia en algunas zonas del país se incrementó de manera considerable. La situación con la administración del presidente Enrique Peña Nieto no mejoró. Por el contrario, se recrudeció a pesar de los programas que lanzaron para tratar de frenar el avance de la delincuencia. De diciembre del 2018 al 24 de mayo del 2023, México ha registrado un total de 156,136 casos de homicidios y en un país convulso por la violencia, no ha pasado desapercibido los casos de políticos a los que se les ha relacionado con el crimen organizado. En su momento, exgobernadores como Tomás Yarrington, Javier Duarte o Guillermo Padres, entre otros, fueron relacionados no solo con delitos como el desvío de recursos o defraudación fiscal, sino también de tener nexos con el crimen organizado o de lavado de dinero. Durante una comparecencia en el Senado estadounidense, el secretario de Estado del vecino país del norte, Antony Blinken, aseguró que algunas zonas del territorio mexicano estaban controladas por el narcotráfico. La respuesta de las autoridades mexicanas no se hizo esperar. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que era mentira que existan regiones del país controladas por el narcotráfico. Sin embargo, la reunión entre la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, y el líder de los Ardillos pone nuevamente el dedo en la llaga. ¿Deben las autoridades reflexionar sobre la relación que pueda darse entre la política y el crimen organizado? Y ese es el tema que traemos hoy a la mesa esta mañana y saludo a nuestros invitados en el orden en el que fueron sorteados previamente. Gracias a Tere Garay, por cierto, por la cápsula de contexto. Tere Garay es la directora de RR Noticias. Buenos días, Víctor Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti, a los compañeros de mesa y a todo el equipo de RR Noticias. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo está Sergio Camacho? Don Sergio, ¿cómo le va? Don Ángel, con el gusto de saludarles como cada miércoles de la mesa de análisis político de RR Noticias. Y gracias, mi estimado Sergio. Buenos días, ¿cómo estás, Juan Luis Iñiguez? Apreciado Ángel Solís, muy buenos días. Un gran saludo a mis compañeros de mesa, a todo tu auditorio en esta mañana. Jesús Mensa Aguilar, ¿cómo te va? Buenos días, Chucho. Muy buenos días, present to you. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues ya lo decía Tere, estas circunstancias que se han venido dando durante los últimos días, el asunto de pues el video donde se ve a esta pues alcaldesa de Chilpancingo con toda la tranquilidad del mundo sentándose a echar un cafecito con un líder delincuencial con todo y pistola, imagínense nada más, y pues ella dice que a final de cuentas esto no afecta ni su misión ni sus desempeños como primera munícipe en esa demarcación. Sin embargo, pues lo que vimos el día de ayer, civiles asociados a este grupo delincuencial pues bloquearon carreteras, tomaron rehenes, agarraron a funcionarios estatales y también integrantes de la Guardia Nacional. Es un desbarajuste para muchos y pues la verdad es que no se le ve ni pies ni cabeza. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Definitivamente, mi estimado Ángel, y es que en los últimos años el crimen organizado ha logrado penetrar las estructuras del gobierno de la mano de un partido, el partido del presidente López Obrador. Y no es nada más en Guerrero. Hemos visto ejemplos muy graves que han sucedido en Michoacán con acusaciones que han escalado al máximo nivel, llegando hasta el gobernador, o también lo hemos visto en Sonora, en Sinaloa y en prácticamente toda la franja del Pacífico donde gobierna Morena, porque lamentablemente hay ahí algunos acuerdos que no alcanzamos a entender, algunas dinámicas que no alcanzamos a comprender y sobre todo algunas negociaciones que evidentemente no nos están comunicando y no sabemos qué es lo que está pasando en el país
que hoy convulsiona por los temas de seguridad. Sergio Camacho, Guerrero está en llamas y pues parece que la autoridad no le quiere entrar. Sí, Ángel, pues es un asunto muy desafortunado, ¿no? Y un proceso de descomposición en materia de seguridad y sobre todo la participación del crimen organizado en rebasar a las tareas de seguridad del Estado. Y bueno, pues lo que estamos viendo pues parece que es el resultado de esta permanente tregua que se ha generado donde, como lo comentaba Rosa Isela, o más bien hacía sus declaraciones, ¿no? Del fomentar el diálogo, pero sin aplicar la ley. Creo que ahí es uno de los vacíos más grandes y más importantes y fallas en la estrategia de seguridad, es que precisamente por privilegiar el diálogo o tratar de negociar la paz, se ha dejado de aplicar la ley. Y entonces, bueno, en este tenor, pues el crimen organizado ha aprovechado todos los espacios para estar rebasando al Estado, ¿no? Y con mucha peligrosidad, como lo que sucedió ayer en Chilpancingo, donde se legitima la peligrosa representación social que ahora pretende tener el crimen organizado. Bien, muchas gracias, Sergio. Y lo peor, la Secretaría de Seguridad a nivel federal los pone como voceros de la delincuencia, cuando en realidad, pues imagínense nada más, ahora resulta que quienes toman las carreteras son voceros de un crimen organizado, cuando habría que llamarle, pues, al pan pan y al vino vino. ¿O cómo lo ves, Juan Luis? Pues antes de emitir una opinión, Ángel, quisiera expresar un recuerdo por la muerte lamentable de don Porfirio Muñoz Ledo, un verdadero demócrata que con su vida acreditó y que a mí me enseñó que en política se puede destacar sin necesidad de ser un agachón o un arrastrado, que Dios lo tenga en plenitud de dicha. Por supuesto, Ángel, ¿qué país tan distinto seríamos si con la misma fuerza con la que se ataca a las instituciones y a los opositores al régimen se enfrentara a la delincuencia organizada, a la que desde 2018 y hasta estos días se solapa y se protege con sus malditos abrazos? El principal problema consiste en que tenemos un presidente que se levanta con el canto del gallo para hacer nada, e implementó la estrategia de repartir culpas, puso a peso los pretextos, porque nunca existió un plan nacional de seguridad. Se instaló formalmente una especie de connivencia, que es esa insoportable complicidad, tolerancia, de estrategia de brazos caídos, acuerdos electorales a favor de Morena con los delincuentes y la absurda justificación de la presidencia. Gracias, Juan Luis. Bueno, Jesús Menza Aguilar, preguntarte también, pues, ¿cómo ves las cosas en Guerrero? ¿Están color de hormiga? Indudablemente, fíjate que podemos decir y comentar que el estado de Guerrero siempre se ha significado por su atención específicamente de los pueblos de la tierra. Esto quiere decir, de alguna manera, que lo enclavado en aquella zona pues son intereses muy, no ocultos ni oscuros, simple y llanamente que llaman a las autoridades para que distribuya mejor no solo la riqueza, sino el bienestar en toda esa zona que es altamente de pobreza. Y no solamente ahí, tenemos a Tabasco, a Chiapas, a Yucatán, es decir, todo está así. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que lo que hay que poner es atención, estar en sintonía específicamente de no permitir ninguna situación que no se haga de provocación o que se establezca como todo está perfectamente bien. No, hay que decirlo, hay que censurar lo que no esté bien. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. 7:54, más del contexto de la mesa esta mañana. Luego de la difusión del video entre la alcaldesa y el líder delincuencial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se permitirá este tipo de actos. Sostuvo que se le inició una investigación y argumentó que este tipo de actos no tiene que ver con la política.
El proceso electoral del 2021 dejó 91 políticos asesinados. De ellos, 36 eran aspirantes a candidatos. De estos 36, el 90% eran opositores a los presidentes municipales del lugar donde vivían. En el proceso electoral del 2021, rondó el fantasma del crimen organizado y las suspicacias de una sociedad preocupada porque la delincuencia se incrusta en órganos de poder. ¿Se debe actuar con todo el peso de la ley en contra de políticos que se relacionen con delincuentes? ¿Ha alcanzado la delincuencia a las esferas gubernamentales? ¿Qué debemos hacer para evitar casos en los que se presuma complicidad entre autoridades y delincuentes? Así las preguntas que plantea Tere Garay, la directora de RR Noticias, en esta cápsula de contexto sobre el tema que nos ocupa esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Y bueno, pues es un tema que a lo mejor volteamos al estado de Guerrero y decimos, bueno, está hasta allá, no pasa nada, no hay problema, no tenemos mayor bronca. El asunto es, amigas y amigos, que hemos visto también con preocupación que en diversos puntos del país y muy particularmente en nuestro querido Querétaro ya se nos ha metido también la delincuencia. No olvidar lo que ha venido ocurriendo allá en San Juan del Río en las últimas semanas, el tema de las narcomantas, el tema de que el grupo el crimen organizado aventó una cabeza humana ahí. O sea, sí es un tema para preocuparnos. Creo yo también que ahí en San Juan del Río tienen que encender las luces y ponerse alertas, porque pues francamente es la puerta de entrada para nuestro querido estado de Querétaro desde otras latitudes, particularmente el Estado de México, que también tiene algunos de los índices delincuenciales más altos del país. Y pues si ahí en San Juan no blindan las cosas, el día de mañana vamos a estar también viviendo una circunstancia muy lamentable en materia de seguridad. Entonces, pues ojo a las autoridades ahí, porque la verdad es que creo yo que han descuidado allá en San Juan del Río su labor, su actuar, y ahí estamos viendo los resultados. A ponerse las pilas, porque si no el día de mañana, ay Dios, a ver qué nos puede pasar. Dicho lo anterior, pues volvemos a lo que decía Tere. Pues planteaba ella si hay alguna relación entre autoridades y grupos delincuenciales, el hecho de que esta alcaldesa de Chilpancingo se siente a tomar café con toda la tranquilidad del mundo con un integrante de este grupo delictivo, el hecho de que la gente asociada a los ardillos haya tomado ayer la autopista del Sol y que las autoridades pues se les hayan quedado viendo nada más, pues nos deja la reflexión de la dejadez, si no es que hasta la complicidad entre autoridades y delincuentes. ¿Cómo lo ves, mi estimado Víctor? Completamente, mi estimado Ángel, una complicidad que existe, como bien lo decía Sergio Camacho, por esta tolerancia que se ha tenido a los grupos criminales y el avance que han dado en los últimos años. Y es que no es para menos. Pareciera ser que casos como el de la alcaldesa de Chilpancingo comienzan a ser más frecuentes, y al final del día, justo es por eso, por la base social que han ido construyendo los grupos criminales, que se está volviendo cada vez más difícil para las autoridades que sí quieren hacer algo, poder enfrentarlos, porque precisamente utilizan a ciudadanos inocentes como carne de cañón para sus propósitos, como las personas que bloqueaban la autopista del Sol, que evidentemente son patrocinados o apoyados por los grupos delictivos, aunque no necesariamente formen parte de las actividades que ellos realizan. Aunque claro, pues también están cometiendo un delito porque es lo que se llama ataque a las vías de comunicación federales, y entonces, aunque no estés vinculado directamente a ese grupo delincuencial, pues las autoridades tendrían que haber actuado en consecuencia y pues quitar a las personas de ahí y, basados justamente en un Estado de Derecho, pues levantarles cargos a estas personas. Y yo te aseguro que con que lo hagan con uno, el día de mañana se lo van a pensar los demás, cosa que no ha sucedido. Sergio Camacho, ¿qué me puedes decir? Pues sí, Ángel, es precisamente esta ausencia de la aplicación de la ley que mencionaba en mi participación anterior, pero también esta capacidad de los gobiernos locales que, hablando a nivel estatal y municipal, que parece que y a todo lo largo del país, ¿no? Que se han rendido a las tareas de seguridad, se han rendido a la estrategia del gobierno federal. Recordemos que también tenemos por ahí un asunto en el manejo de los recursos que antes se tenía para estos temas, y entonces, bueno, pues se hacen muy complicadas las tareas de seguridad cuando alguien pretendiese aplicar la ley y por otro lado se trata de privilegiar el diálogo sin éxito. Entonces, vamos, es
es muy lamentable, ¿no? Y creo que no es un tema también de partidizarlo, ¿no? Porque es un problema que ha existido en el presente, en el pasado, y ahorita lo seguimos teniendo en el presente. Hay que revisar cómo se puede, como comentabas, ¿no? Identificar y castigar esa probable colusión en algunos casos de los políticos o aspirantes a políticos con el crimen organizado, que insisto, en los asuntos municipales a lo largo de nuestro extenso país es muy proclive a que se dé este tipo de relaciones y este tipo de situaciones, como lo estamos viendo ahora mismo allá en Chilpancingo. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, sí hay una circunstancia ahí, pues de franca complicidad con autoridades y de dejadez entre autoridades y delincuentes en el estado de Guerrero, pero pues, ¿y cómo le hacemos? Sin duda, y hierve la sangre ante la actitud indolente y burlona del presidente, que ocupa su tiempo en nuestro presupuesto en espacios oficiales y prefiere contar un chiste, poner un video musical o hasta sacar un amblito como bobo, cuando todos los días suceden tragedias ante nuestra vista. Casos como el fusilamiento de Apodaca, Nuevo León, el abatimiento de civiles en Vallehermoso, Tamaulipas, o el reciente asesinato del fundador de las autodefensas de La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora, ante la complaciente mirada de la autoridad, son ejemplos, Ángel, de lo que significa la ausencia de un plan. Eso es abandonar y traicionar al pueblo, don Chucho Méndez. Eso es validar la acción de los delincuentes que se orinan de la risa cada que el presidente sale con la amenaza de acusarlos con su mamá o con su abuelita. Esto es lamentable, que el presidente sienta que cuando es cuestionado todo es amarillismo o politiquería. Así como vamos a avanzar. Me dijo alguien solo, los mismos que ayer todo cuestionaban y de todo criticaban, son los más repelentes a que los critiquen. ¿Tú cómo lo ves, Jesús Benz Aguilar? Bueno, pues aquí lo que hay que poner en contexto es que, perdón y olvido, aquí el asunto es que simple y llanamente la aplicación de la ley se dé por quien tenga que establecerlo y darlo. Es decir, las autoridades locales, específicamente los municipios y en los estados de la República, tienen mucho que ver en esta actuación. Esto no es una actuación del carácter federal, se dé de alguna manera en todo el país. Más bien tenemos que atender de alguna manera que las autoridades locales tienen que cumplir, porque los que tengan la responsabilidad de la seguridad específica en su área de localidad tienen que atender no solamente cualquier auxilio, sino cualquier tipo de confrontación que se haga a la ciudadanía. Los ciudadanos no estamos para confrontar ni a policías ni a estructuras de organización delincuencial. Todo lo contrario, necesitamos la seguridad específica de bienes, personas y de todo lo que sea de familia. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Hoy, por una cuestión de tiempo, y les ofrezco una disculpa a nuestros invitados a la mesa, vamos a cerrar ya la mesa, así que vamos al comentario final, 30 segundos para cada uno de nuestros participantes. Víctor Cuevas, voy contigo esta mañana. Como bien lo decía mi estimado Ángel, es la oportunidad para que los gobiernos se pongan las pilas y le cierren las puertas al crimen organizado. No podemos permitir que se nos robe la tranquilidad en los espacios de convivencia, donde las familias deberían de sentirse seguras y sobre todo donde las autoridades deberían de estar para garantizar la seguridad de todos y no los intereses de unos cuantos. Muchas gracias, Víctor. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Ángel, como ciudadanos sí demandamos la seguridad en el ambiente de seguridad en el que deberíamos de vivir a lo largo del país, pero desafortunadamente no vemos coordinación, no vemos una línea de trabajo adecuada en materia de seguridad, no vemos inversión, y hablo esto a nivel país. Y vamos, desafortunadamente parece que se privilegia la impunidad y en ese tenor lo estamos pagando todos. Muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Mira, Ángel, fíjate que decía don Carlos Castillo Peraza, un gran ideólogo mexicano, que un gobierno será mejor en la medida que nos salve de perder el tiempo, puesto que aquí no vale aquello de que de lo perdido lo que aparezca.
ya que el tiempo que se extravió pues no regresa. Urge, Ángel, de verdad, un combate al crimen organizado, creando una corporación especializada en la investigación de la delincuencia organizada, tal como sucede en otros países de la tierra. Dejemos la incapacidad y la complicidad y actuemos como ciudadanos analizando las mejores opciones. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Cierro contigo la mesa esta mañana. Hoy tú cierras las rondas, mi estimado Jesús Menza Aguilar. 30 segundos, comentario final. Bueno, pues aquí tenemos que hacer los mexicanos es no ser complacientes con las autoridades que no nos den seguridad. Y la seguridad entonces está manifiesta para que nuestras familias y el propio desarrollo de todas las localidades del país esté manifiesta. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. A los cuatro quiero agradecerles enormemente la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Mi querido Víctor Cuevas, un abrazote este miércoles. Un abrazo, mi estimado Ángel, y feliz día a todos los colegas abogados. Muy bien, es cierto, es Día del Abogado. Un abrazote para todos. Don Sergio Camacho, le mando un abrazo. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todos mis compañeros de mesa, el equipo de RR Noticias y todo el auditorio. Muchas gracias. Mi querido Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, estamos hasta arriba en la tabla, se siente frío en la cima. Es correcto, Ángel, a la cobija lista y vamos por otros 3 puntitos contra el Necaxa. Un gran abrazo a todos los días. Andan en la calle de la amargura, así que sí se ve posible esa circunstancia. Gracias, Juan Luis. Mi querido Jesús Menza Aguilar, Chucho, un abrazote. Gracias, muy amable, y que todo vaya bien en nuestro Querétaro. Gracias, mi estimado Chucho. A los cuatro un abrazo y claro, nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:06, regreso.